Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. La fallida experiencia de la Revolución Bolivariana en Venezuela es el tema central del libro Restos de la Revolución, que acaba de presentar en la feria Oiga Mire Lea de la Biblioteca Departamental y la Gobernación, la escritora colombiana Catalina Lobo Guerrero. Catalina, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Hildardo, un gusto estar aquí con toda tu audiencia en Magazine Pacífico. Para empezar hay que decir, Catalina, que la revolución bolivariana tuvo muchos efectos, no solamente en Venezuela, sino en todo el continente, en donde fue vista con esperanza en medio de un panorama de mucha inconformidad. Pero, ¿qué pasó con esa revolución que se prometió en los tiempos de Chávez? Sí, efectivamente, cuando Chávez llega al poder en 1998 había una gran expectativa y había una esperanza enorme. De hecho, la llamaron la utopía posible, la revolución bonita. O sea, esta se suponía que iba a ser la que iba a romper todos los paradigmas y eso efectivamente no pasó. No pasó por varias razones. Ahí empieza Venezuela a transformarse en muchísimas áreas. El área económica, la justicia, se empieza a perder también el balance institucional. Los militares, o sea, hay una transformación que yo voy contando un poco en distintos capítulos del libro que abordo. Aquí está el libro para que lo puedan ver si van a una librería. Y voy contando justamente ese proceso de transformación al interior, sobre todo de las instituciones claves que tienen el poder en Venezuela. Entonces, una vez también caen los precios del petróleo, pues las posibilidades de cumplir con todas esas promesas revolucionarias, pues se viene a pique. Precisamente en tu libro, Catalina, hay un punto de quiebre, que es la muerte de Hugo Chávez, el culto a la personalidad que significaba en medio del régimen, pero también que haya quedado claro en ese momento que una cosa era el comandante Hugo Chávez y otra Maduro o cualquiera de los integrantes de la segunda línea en el chavismo. Sí, ahí se ve de manera muy marcada y los mismos venezolanos, incluso chavistas, empiezan a ver en la campaña presidencial, una vez Chávez muere, la Constitución dice que listo, tienen que volver a convocar a elecciones. Y los mismos chavistas estaban acostumbrados a un Chávez que era un monstruo, o sea, comunicacionalmente era un líder que podía hablar durante horas. A Nicolás Maduro le quedaba muy grande el escenario y la gente muy rápidamente se empieza a dar cuenta, los mismos chavistas, y surge a los 2 meses de la muerte de él, en ese periodo de campaña electoral muy intenso, una nueva categoría que son ya los chavistas no maduristas. Usted vivió mucho tiempo en Venezuela. Después de esa investigación realizada, de tantos análisis, ¿qué pasó? ¿Por qué Chávez termina eligiendo a Maduro para que lo reemplace y no a Diosdado Cabello ni a Vladimir? Bueno, Maduro siempre fue como su hombre de confianza, uno de sus cuadros más leales. Entonces, Chávez era una figura también que no aguantaba que otra persona le hiciera sombra. Él tenía que ser el líder único de esa revolución. De hecho, él fue apartando o sacando del camino a otros militares antes de Vladimir Padrino López, por ejemplo, que hubieran podido tener algún tipo de ascendencia, ¿no? Entonces, él se fue rodeando de personas que no eran, digamos, unos líderes con mucha ambición. Maduro no lo era y él mismo ha aceptado que nunca quiso ser presidente de Venezuela, que eso le tocó por encargo. Y si uno revisa las imágenes de esa noche en que él dice por televisión nacional que Maduro va a ser su sucesor, la cara de Maduro es de Dios mío, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Porque no estaba preparado para ello y la revolución tampoco estaba preparada para ello. O sea, el chavismo era Hugo Chávez. Entonces, si tú no te preocupas tampoco de ir pensando en la posibilidad de que eso continúe con otro tipo de personas, otro tipo de liderazgos, un liderazgo más colectivo, pues esa revolución tambalea desde el mismo momento en que desaparece el gran líder. De alguna forma usted sale de Venezuela para huir de todo este clima de gran polarización, pero llega a nuestro país y se encuentra con algo muy parecido, un clima muy polarizado, muchas acusaciones a la prensa. ¿Cuál es tu mirada de lo que está pasando y el comparativo que podríamos tener
frente a Venezuela. Sí, o sea, a mí me causó impresión porque yo siempre, durante los años que viví en Venezuela, yo vivía ahí hasta finales del 2015, nunca sentí que en Colombia hubiera la misma polarización que veía yo en Venezuela. Eso cambia aquí en el 2016 con el no, con el referendo sobre el proceso de paz, y siento que cada vez más y a medida que ha ido pasando el tiempo esa polarización ha ido recrudeciendo y ha ido empeorando y también ha transformado por supuesto el ejercicio periodístico nacional, no necesariamente para bien. Este tema de que los periodistas también estén cada vez más politizados, que estén defendiendo o no ciertas banderas, ciertos intereses, pues a mí me parece que es perjudicial para el país y sobre todo para el periodismo. Catalina, gracias por acompañarnos esta noche y mucha suerte con su libro, Los restos de la revolución. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, buenas noches Hilardo, buenas noches a toda tu audiencia, un placer. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos con más historias en Magazine Pacífico.